Todos los expertos coinciden en afirmar que estamos en vísperas de un profundo cambio del modelo productivo y que la economía que se avecina es una economía digital. En consecuencia, nuestra competitividad futura en un entorno plenamente globalizado dependerá de que alcancemos hoy una correcta familiaridad y una adecuada competencia en el uso de estas tecnologías que son el soporte del futuro digital que se nos está mostrando. Obligados, además, estamos a cumplir, como ha recordado el ministro, los compromisos de la Agenda Digital Europea. La pregunta es, señor ministro, señorías, ¿responde este proyecto de ley a estas necesidades que tiene España? A mi juicio, no. La nueva ley es una tímida actualización de su antecesora de 2003, que, por lo demás, se ha visto ampliamente desbordada por los avances y las nuevas exigencias de la sociedad de la información. Este proyecto de ley tiene tres graves deficiencias. En primer lugar, hace recaer la lucha contra las brechas digitales en un instrumento dudoso como es la separación funcional de redes. Me detendré luego en este aspecto. En segundo lugar, impropiamente, este proyecto de ley hace dejación de las competencias estatales en materia de comunicación en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas. También me detendré brevemente. Y, por último, esta ley elude regular algunos de los aspectos más polémicos de la red, como la neutralidad, los servicios P2P, el derecho al olvido, etcétera. Me detendré, como decía, en uno de los principales problemas que la ley no aborda adecuadamente, la brecha digital. Como sus señorías saben, particularmente el señor ministro, al menos lo utiliza mucho, el término brecha digital se refiere a la diferencia de oportunidades de los ciudadanos para el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación en función de variables geográficas, económicas, culturales, de sexo, etcétera. En definitiva, volvemos a hablar a lo largo de la mañana de hoy de igualdad. El conjunto de las brechas determina que el grado de penetración de Internet en los hogares españoles alcanza el 59% en 2010, lo que nos sitúa por detrás de la media de la Unión Europea, del 70%, y solo por delante de Italia, Chipre, Portugal, Grecia, Rumanía y Bulgaria, según los datos oficiales de Eurostat. Dicho de otra forma, insisto, a mayor brecha digital, menor igualdad. En definitiva, volvemos a hablar de derechos de ciudadanía. Como se sabe, las brechas digitales tienen dos causas fundamentales: insuficiencia o carencia de infraestructuras físicas para acceder a las redes de telecomunicaciones y, por medio de ellas, a las TIC, de lo que ha hablado el ministro, e insuficiencia o carencia de cualificación para obtener el adecuado rendimiento en el uso de esas redes. El segundo de estos puntos se aborda a través de programas de capacitación y animación al uso de las tecnologías, pero resulta evidente que para que esto pueda llevarse a cabo, es decir, que formemos a la gente y les animemos a utilizarlas, es imprescindible disponer de acceso físico a las redes de telecomunicaciones. Por tanto, la primera medida para la reducción de las brechas digitales radica en la extensión física de las redes de telecomunicaciones a lo largo de todo el territorio nacional y bajo las garantías de unos mínimos de calidad y velocidad idénticos, señorías, idénticos en todas las áreas geográficas. Igualdad, cohesión. En consecuencia, la reducción de las denominadas brechas geográficas es la más urgente a acometer, pues no puede reducirse otras brechas sin contar con el concurso de las redes físicas de telecomunicaciones. La reducción, pues, de la brecha geográfica solo puede proceder de una drástica reducción de la brecha por razones económicas, eso es, de las diferencias procedentes del precio al acceso a la red. Algunos datos que pueden ilustrar cómo estamos en España en esta materia. Según la OCDE, España se sitúa en las antípodas del escenario óptimo, ya que su ADSL está entre los más caros y lentos de la Unión Europea. Según la Unión de Consumidores de España, la banda ancha en España resulta un 30% más cara que en el resto de Europa y llega a duplicar en algunos servicios los precios de otros países europeos. Duplicar, señorías. Las conexiones entre 2 y 10 megas, que suponen el rango de velocidad utilizado mayoritariamente por los internautas españoles, son casi un 85% más caras en nuestro país. Según la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, contamos con más de 70.000 hogares cuyo acceso a Internet es de 212 kilobytes y a un precio de 65 euros mensuales. Dicho de otra manera, poca y mala conexión, poca, mala y cara conexión, igual a poca y mala cohesión, cohesión con S en este caso.
¿Cuál es la situación actual, por tanto, de la brecha geográfica? Una vez explicada cuál es la situación de la brecha económica, pues como en otros muchos puntos de Europa, esta segunda brecha es de grandes dimensiones. Recientemente el Parlamento Europeo se ha visto forzado a pedir que los Estados complementen las inversiones privadas en banda ancha cuando éstas sean difíciles de incentivar, especialmente para conectar áreas remotas. En ese mismo sentido, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones en España ya advertía a finales del mes de junio, o sea, hace nada, que en términos generales, y es textual, la iniciativa privada no asegura la prestación del servicio universal de banda ancha, que permitiría que los ciudadanos puedan acceder a Internet a la velocidad mínima adecuada, por lo que esta conexión no queda garantizada por el libre mercado. Es decir, que el organismo regulador de las telecomunicaciones españolas ya ha reconocido oficialmente la necesaria implicación de los fondos públicos en el desarrollo de los accesos a la red. Por cierto, nada de esto está previsto en esta ley.